entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte. Yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. A lo largo y ancho de las Escrituras, tú encontrarás que se te presentan todas las cosas de una manera polarizada. Polo positivo, polo negativo, el día y la noche, arriba y abajo, la vida y la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, esta realidad la verás presente a lo largo de toda tu existencia. Siempre vas a tener alegrías y tristezas. El día y la noche en experiencia no de la misma naturaleza, de la tierra girando y el sol alumbrando o no, o la luna o no, sino en tu experiencia. Tendrás momentos de luminosidad, tendrás momentos de abatimiento, de oscuridad, de quebrantamiento, de valle, de sombra, de muerte. Entonces, entre una y otra cosa, porque la Tierra está girando, no solamente como planeta, sino tu vida está girando, avanzando en el tiempo y en el espacio, tu desarrollo personal, etcétera, etcétera. Entonces, en todos los aspectos de la existencia, en el trabajo, en el estudio, en la familia, vas a tener la polarización de cosas. En lo que respecta a la línea que nos une, en términos generales planteamos que estamos unidos, hermanados, identificados con un hilo conductor que es Cristo. Con esto determinamos todo, pero hay una expresión polar también aquí. El individuo y la corporatividad. La Escritura dice, somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces tenemos una experiencia unipersonal, que es la que yo trabajo y taladro de día en día, porque me interesa que tú despiertes y que tú te levantes de los muertos y que tú andes y que tú seas lleno de entendimiento, de luz y que experimentes eso que hemos denominado la verdadera felicidad, una realización del ser. Y no que llenes tu cabeza de teoría, de doctrina, de conceptos teológicos, que simplemente, pues, decían las abuelas que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y no importa qué tipo de carga le pongan al burro, pues siempre será un burro. Entonces, si tú tienes más carga teológica o menos, igual es un burro de carga. Eso no te cambia la naturaleza, ni te cambia la experiencia. Entonces, si cargas mandamientos, estatutos, preceptos o tradiciones de hombres, es igual. Muy bien. Entonces, aclarado eso, volvamos al punto que estamos mencionando.
Hay una polaridad entre el individuo, que eres tú, como soy yo, como cualquiera de nosotros que estamos a esta hora conectados, y la corporatividad, el conglomerado, esta quejilá, esta eclesía, el cuerpo de Cristo, se llama ese conglomerado humano, donde hay personas, millares y millares de personas, que muchos de los cuales tú no conoces y yo tampoco, sino que vamos entrando en relación progresivamente unos con otros, presentándonos, etcétera, y eventos como los que estamos programando nos van a permitir el acceso de contacto personal, físico, unos con otros. El crecimiento de la persona en su iluminación, dice, te alumbrará a Cristo, tener esa luz interior, tener claridad, salir de dogmas, salir de conceptos, de tradiciones, y entrar en experiencias y en vivencias genuinas. Es todo un proceso, porque traemos una carga fuerte, y aunque hay un Jesús que te dice o nos dice a todos, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aunque exista eso, seguimos de alguna manera por mucho tiempo en una peregrinación con buena parte de la carga que no es el yugo que Él promete que es fácil, ni la carga que Él aduce que es ligera, sino la propia, con imágenes de Dios. No son de fundición, no son de talla, no son obra de artífice, no, es obra nuestra, trabajando, imaginando, que hemos tomado también de lo que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos, y un poquito de lo que hemos recibido a través de libros, de charlas, de predicaciones, de muchas reuniones de iglesia que van pasando por el filtro de cada uno. Y ese entendimiento singular, particularísimo, hace, y esto es también una realidad, que un conglomerado de 10 personas, de 100 personas, de 1000 personas, o de 10,000 personas, o de 100,000 personas, presente 10, 100, 1000, 10,000 o 100,000 religiones diferentes, porque cada uno empieza a tener su manera personal de decir, yo me entiendo con el Señor me entiende a mí, independientemente de unos lineamientos universales. Bueno, esto tiene, como ya pueden calcular ustedes, todo un entramado de verticales, de horizontales, de diagonales y de transversales. Es un tejido complejo. Hay una materia en la misma escuelas teológicas que se denomina iglecrecimiento, que es como toda la metodología, inclusive la catalogan como ciencia, para el desarrollo integral de la parte corporativa, donde se trabaja todos los aspectos del servicio a la comunidad, del compañerismo, de la adoración, todos los aspectos. Y el establecimiento de las iglesias, su multiplicación, etc. Y la otra parte es el crecimiento del individuo. Hay
en la nube en algún momento colgaron un short donde está la parte donde digo que no estoy hablándole a un conglomerado, sino a un individuo. Y el conglomerado se formará por añadidura como la suma de individuos conscientes. Yo le hablo a un individuo para despertarlo, para hacerle consciente, y si ese individuo se asocia con otro, y estos dos con otros, y estos con otros, pues entonces de esa manera es que va creciendo esa gran comunidad a través del tiempo y del espacio. Entonces, por eso va apareciendo en distintos continentes, en distintos países, estados, departamentos, territorios, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos? Que sea un conglomerado, que sea la expresión de N individuos despiertos, conscientes. En cada una de las áreas hay talentos, porque Dios dio talentos diferentes a cada uno de nosotros. Hay artífices, hay músicos, hay perfumistas, hay los que hacen la obra primorosa de bordado, de tejido, de martillo. Estoy hablando conforme el templo físico. Pero en la construcción de este templo, pues por supuesto que también hay diversidad de talentos. Ayer escuchamos a nuestra querida Laura Miranda y hace una semana a otra jovencita, Dharma Piracón. Veíamos, bueno, en el caso de Dharma Piracón, recuerdan ustedes que ella estuvo en Valledupar y en Villavicencio para cerrar en Villa Olímpica. O sea, Valle, Villa y Villa. Las 3 Vs. En la primera mitad en la mitad del siglo pasado, no en la primera, sino en la mitad del siglo pasado se hizo famosa y casi icónica la imagen del líder caudillo de Inglaterra, Winston Churchill, quien después de enfrentar el problema que se cernía política, económica y militarmente sobre el mundo occidental, que era pues el nazismo en el empuje de Adolf Hitler, la imagen del presidente y líder del Reino Unido, Winston Churchill, con su puro, con su tabaco y en su mano la expresión de la B de la victoria. Esto se hizo, casi universal, porque las revistas, los noticieros, los periódicos difundieron esa imagen. Esta hacía referencia a un escrito de un historiador y filósofo griego, después ciudadano romano, que fue Plutarco. Plutarco escribió una obra que se tituló Dichos de Reyes y Generales. Dichos, sí, lo que decían los reyes. Él escribió un tratado, un compendio de muchas expresiones que pasaron a la posteridad, algunas, otras con menos fama, pero ahí quedó el libro de Plutarco. Él le atribuyó a Julio César, en un discurso
que él presentó en el Senado de Roma, la famosísima frase Vini, vidi, vici, vine, vi y vencí, haciendo referencia a que él llegó y vino primero a un lugar, vio el campo de batalla y venció. O sea, simplificó cómo había obtenido esa gran victoria. Esto es por allá en el año 47 de nuestra era, haciendo referencia a los verbos venire, videre y vincere, que son los verbos que hacen referencia a venir, a ver y a vencer. Entonces, ese vocablo se hizo famoso. Cuando vemos en el caso de Dharma Pirakov, no es Julio César, no está dando un discurso ante el Senado, pero presentó las 3 veces y vemos que se van perfilando una actitud de, como Julio César, vencedores, personas que vienen, ven y vencen. Muchas personas tienen más disculpas, más argumentos para no hacer que victorias, que prepucios y testas cabelludas, que hijos espirituales, que logros. Muchas personas tienen argumentaciones, mire cuántas, mira cuánta jurisprudencia pueden presentar. Argumentan cosas. Presentamos, dice la Escritura, que delante de 2 testigos conste todo asunto. Si hace falta un tercero, pues para redondear el texto, pues también lo presentaríamos. Pero es hermoso, es alentador. Volví a leer los comentarios del chat de una reunión y de la otra reunión. Y bueno, estoy de acuerdo con todos ustedes. Son 2 jovencitas admirables, ejemplares. Laura, pues tiene unos añitos más y pues claro, unos logros más asentados. Dharma, unos años menos, pero unos talentos diferentes. Son maneras de expresar de una manera u otra un potencial de vida. ¿De dónde sale ese potencial de vida? Pues bueno, siempre le estamos dando la gloria a quien corresponde, al autor de la vida. Pero entre nosotros, así como aplaudimos el talento de una o de otra, pues también mencionamos que en el génesis de cada una de ellas aparece ese común denominador. Allá la hermana Nora hablando con el papá o hablando con la mamá de estas jovencitas cuando ellas eran muy pequeñitas. Y después aparece la hermana Paloma dándoles formación discipular. El título que le hemos puesto al devocional de hoy es Haciendo discípulos al ritmo del Free Fly. Free Fly era ese ejercicio vocal, ese canto tan sencillo, tan infantil, tan gracioso, tan hábilmente diseñado y con talento y gracia presentado ayer por Laura. Hacer discípulos al ritmo de Free Fly nos habla de que tenemos también escuelas del pensamiento respecto a cómo hacerlo, cómo hacer discípulos, cómo trabajar el igle crecimiento.
Ayer hablaba con un hermano y amigo en una charla telefónica y bueno, le decía, bueno, hay una corriente que lee en Hechos de los Apóstoles y que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, algunas personas se quedan así, esperando en el Señor, para que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. La característica de esas iglesias es que el Señor como que no quiere que nadie se salve, en ese orden de ideas, porque no crecen, porque no se añaden, porque Señor, sé tú haciendo la obra. Y entonces el Señor contesta, ¿y para qué te envía a ti? Entonces, ¿tú qué haces ahí? Estoy haciendo un diálogo imaginario, ¿verdad? Entonces, esa es como una escuela. Y asimismo, pues, florecen distintas metodologías. De todas maneras, el fruto nos va a mostrar si el árbol es bueno, si estamos asertivos o errados. Los ejemplos que estamos presentando, ejemplos vivos, no solamente del conglomerado, de lo que he denominado la iglesia más grande del mundo, sino la particularidad, poder mirar a los ojos y mirar su sonrisa y escuchar su capacidad, su ingenio, su gracia, su carisma de estas dos hermanas a manera de ejemplo. Nos muestran que aunque todos nos equivocamos, aquí hay algo que se tiene que estar haciendo bien. ¿Por qué? Porque si salen frutos tan brillantes o tan ejemplarizantes, pues hay que mirar. En el caso de Villa Olímpica, pues ha sido controversial, ha sido desde en el principio, decían que allá no existía nada, que eso era una obra artificial, que bueno, eso era un moridero, que bueno, muchas cosas. Pero a medida que se fue alcanzando una serie de logros y de resultados que no vamos a enumerar ahora porque se nos iría el devocional y medio, entonces en esa misma medida ya se fue poniendo como ejemplo y sí, como que sí, y después sí, así es, como que tenemos que aprender. Entonces muchas personas empezaron a visitar, a ir a recibir pequeños entrenamientos de 1 o 2 semanas, como de tomar el ejemplo, como untarse un poquito de lo que estaba pasando allí. Pero claro, estaremos de acuerdo en que una cosa es ir 1 o 2 semanas y otra cosa es estar metido 1 semana, otra 1 mes, otro 1 semestre, otro 1 año, otro. Ya la cosa es diferente, porque ya tú estás ahí tiempo completo. Ya los barcos se quemaron y es conquistar, como nos relata la historia salpicada de leyenda de Hernán Cortés entrándole al Golfo de México. Entonces, así han formado, nacido, crecido, desarrollado líderes, algunos mayores, en su mayoría jóvenes, hombres, mujeres, que se atrevieron a creer un poco lo imposible, lo inverosímil en el campo de lo corporativo. Tenemos que confluir
porque pues lo corporativo es el ideal es que sea la sumatoria de individualidades despiertas y conscientes. Y en eso estamos, ese es nuestro desarrollo. Con gracia, con esfuerzo, con alegría, con entusiasmo, una dinámica que estimule, que sea ejemplar. Yo les invito a que miren algunos apartes de las palabras de Dharma y de las palabras de Laura. Cómo miran, cómo se expresan, cómo sonríen, casi que no lo que dicen, sino lo que son. Entra en el discernimiento. Dile al Señor, muéstrame qué es lo que hay ahí en esos vasos y vas a ver el tesoro. No es a encontrar dónde hay una falla teológica, porque quizás aquí, quizás allí, en este punto o aquel, sino discierne. Y encontrarás entonces los comunes denominadores por los cuales estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y queremos llegar no solo a tu país, a tu ciudad, a tu casa, sino fundamentalmente a tu corazón. Este es el proyecto, el gran proyecto. Y pues un poquito trabajo contrarreloj. ¿Por qué? Porque así como el cronómetro que tú ves todos los días, a veces a mi derecha, a veces a mi izquierda, a veces no lo ves, pero yo siempre lo estoy viendo, vamos en 26 minutos, 44 segundos. Entonces, siempre estoy atento porque pues hay unos límites, como en una carretera, hay unas líneas, entonces hay que moverse allí. Ayer Laurita nos enseñó Fly. Hoy vamos a presentar la voz de Laura en off y el texto para que lo puedas ver, no como está en el título, que es el original en inglés, sino como viene en español, como suena, para que lo ejercites y si te lo quieres aprender y te entretengas y actives las neuronas, como nos decía ayer Laura. Es un ejercicio bien bonito. Entonces, ahí ya cobra sentido el título que le dimos al devocional. Haciendo discípulos al ritmo Fly. Entonces, sin más, escuchemos y de una vez, cuando termine el video, estamos despedidos hasta que nos volvamos a ver esta noche en entrevistas y mañana en preguntas y respuestas, y mañana continuamos nuestra línea devocional sembrando semillas que nos den un buen día, un buen desayuno espiritual y una proyección para toda la vida. Esto es lo que estamos procurando, por lo menos. Abrazo inmenso, y ahí está, los dejo con Laura Miranda, haciendo discípulos al ritmo Fly. Fly, flow, viste,
Cumbarara, 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 viste, cumbarara, 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 viste, oh, no debiste, oh, no debiste. Ibiribi cachiri de yuba, a virikira caracayo, caracayo. Ibiribi cachiri de yuba, a virikira caracayo, caracayo. Bum bum yate, bum bum yate, shh. Entre tanta tristeza, Soy